La, la invasión que ha hecho Rusia a Ucrania está lejos de terminar y pareciera ser que no tiene un camino preclaro respecto a la posibilidad de llegar o no a un acuerdo. Los costos humanitarios siguen aumentando, las tragedias humanas alrededor de esto se mantienen, ya van más de 2,5 millones de refugiados y con la expectativa de que eventualmente puedan llegar a 5, incluso los cálculos hablan de 7 millones de ucranianos, de una población de 44, que estarían excavando hacia Europa a través de Polonia, que es el hub, de donde se distribuyen a varios otros países, ya sea Hungría, Rumanía u otros países que le permitiesen justamente ese ingreso. Pero también van a haber ucranianos que se van a ir a través de corredores humanitarios a Rusia. Entonces, hoy día todos nosotros eh, observamos y asistimos a un deplorable espectáculo donde se ha vulnerado el derecho internacional de forma flagrante, que una invasión que es condenada, yo diría, por una mayoría impresionante de países del mundo, 141, 193, si uno toma la votación de Naciones Unidas. Y la pregunta es, bueno, ¿hay solución para esto? Aquí hay cosas interesantes que considerar. Las sanciones que está recibiendo Rusia a raíz de esta invasión son inéditas a nivel mundial. Primero están las sanciones naturales normales, que son las mismas que recibió Irán, que ha recibido Corea del Norte, que ha recibido Cuba, y que claramente no han tenido ningún efecto en los países. Y esto es un debate en relaciones internacionales que es bastante antiguo. Las sanciones económicas no generan cambios en el comportamiento de los países. Sin embargo, en esta ocasión se sumó la banca privada internacional. Efectivamente, el código SWIFT, que fue creado por una asociación de bancos privados. Y cuando los países imponen sanciones a otros y le bloquean el código SWIFT, solamente se lo bloquean al Banco Central. Hoy en esta oportunidad se bloqueó a los bancos privados. Y eso constituye, según dijo un economista, una bomba atómica para la economía rusa. Eso significa que a Rusia le falta efectivo, que le falta liquidez, que no puede recibir el pago de lo que exporta, no puede pagar lo que importa, en consecuencia queda aislado. ¿Y qué significa? Desabastecimiento en el mercado ruso, que va a tener un impacto en la población, que ya ha empezado a criticar o protestar ya de forma creciente, no solamente como grupos pequeños, acerca de mantener esta guerra. Por otra parte, digamos que se suma también las multinacionales, más de 30 empresas, 50 según otros datos, desde Toyota, pasando por Google, Facebook, Netflix, Zara, las tiendas de ropa, McDonald's, han abandonado Rusia. Algunos en forma permanente, otros, mientras dure esta situación, ellos se suman al complot. Primera vez que las multinacionales hacen algo parecido en forma tan coordinada. Y no es necesario nombrar también a Elon Musk, la persona que tiene digamos, los satélites, que acá en Chile se ven como cuando cruzan una suerte de fila de luces. Elon Musk colocó los satélites que tiene en esa zona del espacio, a disposición de Ucrania para poder entregarle Internet y de esa manera aminorar el impacto que tienen los ciberataques que provienen de Rusia. Entonces, acá tenemos una situación que es cada vez más compleja. Y se están sumando una serie de otras sanciones que están colocando los países, que en términos de no comprar digamos, petróleo o gas, como el caso de Estados Unidos, a otros que mantienen como los contratos con Rusia, pero que están buscando desesperadamente alternativas, como el caso de la Unión Europea, eso lo dijo la reunión que terminó digamos, el jueves, viernes de esta semana. Y en ese sentido, hay acá una situación que es importante como tener presente. Por primera vez, el mundo occidental se plantea coordinadamente para aislar completamente a un país. La opción que está tomando hoy día Occidente, y cuando hablamos de Occidente nos referimos a Estados Unidos, nos referimos a Reino Unido y nos referimos a la Unión Europea en términos principales, es que no se van a enviar tropas a Ucrania, ni tropas ni aéreas, ni terrestres, ni navales. Se está enviando armamento, pero no tropas. Es decir, no hay ningún tipo de sistema de armas manejado por militares europeos o estadounidenses, sino que se les manda el material. Y eso la Unión Europea ha determinado mandar armas letales, acaba de aprobar 500 millones de euros más en armamento para poder entregarle a Ucrania. Lo propio está haciendo Estados Unidos, lo mismo ha hecho y hace el Reino Unido. Y todo indica de que el futuro de Ucrania va a estar sometido a una ofensiva permanente de Rusia,
esa ofensiva permanente va orientada a poder hacer caer el gobierno de Zelensky, con tomar el control del territorio y probablemente ahí sentarse a negociar. Hay preocupación por lo que significa todo esto, a tal punto que Finlandia, Suecia, Suiza, que eran países normalmente neutrales, también se han sumado y se han preocupado de que Rusia no siga avanzando y le están prestando una cooperación directa a Ucrania. Ucrania, sin embargo, al no recibir tropas, no tiene la capacidad enfrentar eh, para poder enfrentar la ofensiva rusa. Es decir, no la puede frenar. ¿Ah? Con lo cual nos lleva a qué cosa? A que Ucrania, el futuro inmediato de Ucrania, es la guerra de guerrilla, la guerra urbana, una guerra muy desgastante, pero con un alto costo de vidas inocentes particularmente, porque ahí se suman militares, se suman civiles a hacer esa lucha. También llegan de otros países que ya sea porque simpatizan o simplemente porque los contratan, y transformar eso, o sea, Ucrania se transformaría, si me permiten la expresión, en algo parecido a lo que ha sido Siria. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que es importante considerar. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de llegar a algún acuerdo de negociación? Solamente digamos que hasta ahora han habido 3 reuniones de las delegaciones que no lograron ningún avance. Las delegaciones ucranianas y rusas. Y eso fue en la frontera entre Bielorrusia y Rusia, considerando que Bielorrusia está a favor de Ucrania, o sea, perdón, de Rusia. Y la última reunión fue entre los cancilleres, esta se hizo en Turquía. Turquía está apoyando muy, muy decididamente a Ucrania. Gran parte de los éxitos militares de Ucrania se los debe a Turquía porque le ha enviado drones de alta precisión, de alta tecnología, que a Turquía le interesa venderla al resto del mundo, de hecho sea de paso. Entonces, y tampoco se llegó, digamos, a mayores acuerdos. La Unión Europea se ha reunido y ya se ha establecido de que se acepta la solicitud para procesar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, probablemente bajo un estatus temporal o especial que le permita tenerla ahí. Esto significa que el ingreso a la Unión Europea, lo más probable es que la negociación que no conocemos implique de que no ingresa a la OTAN. Eso sería una concesión a Rusia, por supuesto, y ayudaría a un plan de negociación, o de acuerdo, al menos. Lo segundo que es importante es la declaración de la presidenta de la Comisión Europea, que señala y reconoce que Ucrania es europea. Y ese reconocimiento es muy importante en lo político. En la reunión de la Unión Europea que se realizó en Versalles, se discutió también de defensa. Y el tema de la defensa europea es un tema que, si no se discute ahora, va a estar en los primeros temas de agenda una vez que se controle o termine este conflicto. Y es decir, Europa debe tener una fuerza de defensa propia y no depender de la OTAN, donde esté involucrado Estados Unidos. Es cierto, este es un debate que viene hace muchos años. Es cierto de que hay muchos intereses que son convergentes, que son complementarios, que son comunes entre Estados Unidos y Europa, eso no cabe ninguna duda. Pero hay un porcentaje de intereses que son solamente europeos. Y probablemente este sea uno de ellos, ¿ya? Donde Europa quiere una relación especial con Ucrania, pero Europa puede parar a Rusia. Entonces acá hay, yo creo que mucho más de fondo del que se quiera hacer. Lo invito a la siguiente columna, ¿ya?, para que veamos justamente cuáles son los acuerdos posibles que tengamos en la guerra de Ucrania.